Vamos a ver en este vídeo cómo es el plan de mantenimiento de un aerogenerador de más de 300 kilovatios de potencia. Recordemos en primer lugar que el plan de mantenimiento de un aerogenerador se basa en condicional, es decir, nosotros no hacemos nada a no ser que nos lo pida el propio aerogenerador, es decir, que cuando nosotros inspeccionamos el aerogenerador, si encontramos algo que es incorrecto, que algo que no está como nosotros queremos, entonces actuamos. Esas inspecciones que nosotros necesitamos hacer antes de decidir qué intervenciones vamos a hacer de tipo correctivo son inspecciones que buscamos por tres vías. La primera de las vías es la inspección de parámetros de funcionamiento del aerogenerador. La segunda de las vías es un checklist en el que hacemos una inspección detallada, que sí que es de carácter periódico, pero en el que básicamente lo que hacemos es inspeccionar, y después una serie de pruebas con equipos de medición offline que con estos equipos pues tratamos de determinar en qué estado se encuentran determinados componentes. Este protocolo que vais a ver no es un protocolo que esté basado en las instrucciones de los fabricantes, porque a nosotros nos parece que los fabricantes están más centrados en cosas que a ellos les benefician, les produzcan su beneficio, buscan, como empresa que son, pues buscan maximizar sus intervenciones y su beneficio, y en cambio no buscan tanto los objetivos del propietario del aerogenerador. Entonces, nuestro protocolo, que está basado en un análisis previo de fallos que puede tener el aerogenerador y está basado en la experiencia manteniendo aerogeneradores, pues nos conduce a todo este listado de instrucciones que deben ser verificados. Después, en la aplicación de este protocolo a un modelo concreto, pueden aparecer algunas instrucciones o pueden no ser necesario hacer algunas instrucciones, pero utilizando esto como base, adaptándolo ligeramente al modelo en concreto de aerogenerador que tenemos que hacer, nos sale un plan de mantenimiento estupendo para nuestro parque eólico. Vamos a ver que las inspecciones las hemos dividido en tres grupos: las inspecciones trimestrales, las inspecciones anuales, las inspecciones trienales. Nosotros hablamos de inspecciones trimestrales y no de inspecciones semestrales. No nos gusta el concepto que se ha instaurado en el mundo del mantenimiento de aerogeneradores, en el que no se sube al aerogenerador nada más que una vez cada 6 meses. A nosotros nos parece que irnos a 6 meses significa que algunas averías no las vamos a pillar a tiempo, porque desde que empieza a originarse hasta que termina de manifestarse pues en forma de otra avería mucho más gorda, pues puede suceder menos de 6 meses. Entonces pensamos que en trimestral siempre lo vamos a pillar. ¿Cuánto cuesta incrementar estas inspecciones? Más o menos una de estas inspecciones cuesta, si nosotros lo contratamos con una empresa externa, más o menos unos 250, 300 euros. Nos parece que esto encarece en 500, 600 euros al año el mantenimiento del aerogenerador. Sí que nos parece que está plenamente justificado esa pequeña inversión en cada aerogenerador de 500, 600 euros más de coste al año, porque nos lo vamos a ahorrar con creces en la identificación temprana de determinados fallos. Así que empezamos por las tareas trimestrales. Primera de las tareas que nos aparece es poner el aerogenerador en marcha y comprobar que el funcionamiento es aparentemente correcto. Buscamos fundamentalmente ruidos, buscamos que la producción sea la que nosotros esperamos, teniendo en cuenta las condiciones de viento, es decir, que se ajuste al modelo. Normalmente cuando llegamos, si es un día en el que hace suficiente viento, ya lo tendremos en marcha. Si no tenemos viento, pues no tenemos viento, no podemos hacer esta inspección. Verificar que el aerogenerador de funcionamiento normal no presenta ruidos o vibraciones anormales. Es cierto que si el aerogenerador tiene determinados tipos de problemas, se captan directamente desde abajo escuchándolo simplemente. Verificamos que no hay elementos extraños en la playa del aerogenerador, en la zona que rodea el aerogenerador, que nadie ha dejado allí un contenedor o un vehículo o yo que sé qué cosa
que puede ser peligroso para el aerogenerador o que simplemente no debe estar. Vemos la tornillería de la base del aerogenerador. La tornillería a veces está por dentro, a veces está por fuera, pero tenemos que echar un vistazo para comprobar fundamentalmente que no hay síntomas de degradación, corrosión, etcétera, que no se les ve golpeados, que no se les ve deformados, que no se ve ningún síntoma, en definitiva, de degradación, que se ve integridad. Si tienen marca de apriete, comprobaremos que efectivamente ninguno se ha movido. En los casos en que tengamos protección catódica, que no es habitual, pues comprobaremos si los ánodos de sacrificio, los cátodos se han degradado. Verificaremos, como tenemos que subir por una escalerita, pues verificaremos en qué estado está la escalera, barandilla, peldaños, y veremos también en qué estado se encuentra la puerta del aerogenerador. Tenemos que ver que está cerrada con llave, que necesitamos meter una llave y abrirla. Si no es así, pues cualquiera puede colarse allí. Tenemos que tener en cuenta que los aerogeneradores están en mitad del campo, es decir, no hay vigilancia, y lo que nosotros tenemos que hacer es que esas puertas pues que estén suficientemente bien cerradas. Comprobaremos que abren y cierran bien. Últimamente se están poniendo cerraduras de seguridad, más que nada porque era tan fácil abrirlos que podemos encontrarnos una persona dentro del aerogenerador. Entonces tenemos que comprobar que la cerradura abre y cierra bien. Si no es así, pues tendremos que echarle grasa, algún tipo de lubricante en spray. Comprobamos el cierre estanco de puertas y accesos, es decir, comprobamos que efectivamente cierra bien y que la goma se encuentra en buen estado, y comprobamos la cerradura. Vamos desde fuera, comprobamos la góndola, porque en la góndola no tiene que haber síntomas de degradación, es decir, no tiene que haber manchas, no tiene que haber síntomas de contaminación externa, no tiene que haber golpes. Especialmente nos preocuparemos por las manchas que pudieran revelarnos la presencia de fugas. Y vamos a hacer desde abajo una inspección rápida de las palas. Como tendremos que parar el aerogenerador, pues vamos a hacer una inspección rápida, no es una inspección de palas detallada, pero al menos o bien con nuestros ojos o bien con la ayuda de unos prismáticos recorreremos las palas para ver si encontramos algún defecto que nos pueda llamar la atención. Por ejemplo, en la cinta, que suele estar en el borde de ataque, vemos que está en buen estado, vemos que no vemos grietas, roturas o algo que nos llame la atención, quemaduras que pudieran sugerirnos que ha habido un impacto de un rayo, y entonces intentamos desde abajo hacer las maniobras de arranque y parada. Si está arrancado, lo paramos; si está parado, pues lo arrancamos. Verificamos el buen estado del ascensor, puertas, también vemos que los cables, vemos guías, vemos que no hay nada, ningún elemento alrededor que pueda sugerirnos que el ascensor se encuentra degradado. Haremos también unas pruebas que son sencillas, son un protocolo de pruebas muy sencillo que consiste en subirse y pulsar el botón para que se ponga en marcha y pararlo enseguida, ver si mantiene la posición, pulsar el botón de paro de emergencia y comprobar que efectivamente se para. Si es así, podremos ascender al aerogenerador por el ascensor. Estas son inspecciones que de momento estamos haciendo abajo. Vamos a comprobar las celdas de media tensión. Lo normal es que hay unas celdas de media tensión abajo que nos comunican con el sistema de distribución del parque. Vemos que están íntegras, que no presentan ningún síntoma de degradación, elementos rotos, sueltos, desmontados, golpeados, deformados, etc. También vamos a ver en el armario de control, es el armario que tiene la pantalla del PLC, pues ahí vemos que todos los botones funcionan, iluminación funciona, la pantalla funciona. Y comprobamos también, muy cerquita, tendremos el sistema de alimentación ininterrumpida, SAI, de la baliza, que también alimenta al sistema de control. Comprobamos que no hay ninguna alarma encendida y comprobamos que aparentemente todo está normal. Comprobamos también las luminarias que hay en el interior de la torre, encendemos, vemos que todas las luminarias se encienden y que no presentan ningún problema. Y ahora sí que es el momento de subir en el ascensor y ir comprobando en el ascensor que no vemos nada extraño en el camino de subida. Vamos viendo diferentes elementos.
Y ahora llegamos a la parte superior. Recordemos que llegamos a un piso anterior, a una altura inferior a la góndola, porque el último tramo tenemos que hacerlo por una escalera. Y allí verificamos que no hay, en el interior de la góndola, que no hay elementos sueltos, rotos o desmontados, y que tampoco vemos nada, objetos extraños, olores extraños. Vemos el estado de limpieza. A veces la verdad es que se acumula mucho polvo. En la parte de arriba pues vemos cómo está ese estado de limpieza. Verificaremos entonces el sistema de orientación de palas. A veces bueno, tendremos que subir a hacer este mantenimiento con una unidad que nos permite conectarnos con el PLC. A veces no hace falta ninguna unidad porque la propia pantalla está arriba y podemos hacer las manipulaciones desde allí, pero tendremos que mover las palas, entonces se llama pitchear las palas. Pues vemos el sistema pitch, si somos capaces de mover las palas y mover la góndola. Bueno, pues vemos que el sistema de funcionamiento de las palas funciona con normalidad y que incluso no escuchamos ningún ruido raro en el sistema hidráulico. Entonces es un buen momento para verificar fugas de aceite en el sistema hidráulico y tomar una muestra de aceite en el sistema hidráulico para analizar. Recordemos cómo es el protocolo de toma de muestras de aceite hidráulico, tenemos que respetar ese protocolo. Hablaremos del protocolo de toma de muestras en un vídeo posterior. Comprobamos niveles de aceite de la centralita, comprobamos los filtros de la centralita y realizamos una inspección visual de los cilindros. Para realizar una inspección visual de los cilindros tendremos que colarnos al hub, pero tenemos que hacerlo, porque si hubiera una fuga, si hubiera una circunstancia extraña, necesitaríamos detectarlo. No es posible abandonar el aerogenerador sin haber visitado esa parte del hub, para lo cual pues a veces tendremos que salir a capota y desde capota colarnos hacia el buje, y entonces en el buje ver que allí no hay ningún elemento extraño. Cuando hemos escuchado el sistema de movimiento de palas, tendremos que ver si hay ruidos anormales. Especialmente nos preocupa la presencia de fugas, el movimiento normal del cilindro y el estado de los rodamientos de pala. Verificamos también que el sistema de engrase de los rodamientos de pala pues funciona con normalidad. Hoy en día lo más habitual es que tengamos un sistema automático de engrase. Si no tuviéramos un sistema automático de engrase tendríamos que engrasar las palas, pero eso no es lo habitual hoy. Hoy lo habitual es que tengamos un sistema automático, pero tenemos que comprobar que efectivamente ese sistema automático funciona correctamente. Salimos de la zona del hub, del buje, y comprobamos que podemos bloquear bien el rotor. Recordemos que el bloqueo del rotor lo hacemos con dos mecanismos. Un mecanismo es el que bloquea la unión del eje principal con el buje, y otro mecanismo es un mecanismo de freno que está a la salida de la multiplicadora. Vamos a verificar los dos. A veces es un cilindro hidráulico el que bloquea el rotor, a veces es una pieza que nosotros tenemos que insertar, pero tenemos que comprobar que ahí no vemos ningún defecto razonable. Verificamos que todo el sistema funciona bien. Es normal que tengamos que engrasar un poco el sistema, pues para eso en nuestra caja de herramientas llevaremos algún tipo de engrase, vamos, por la grasa que se utiliza, que habitualmente es una grasa en spray. Realizamos entonces una inspección visual de la multiplicadora, vemos cómo están las tapas, la tornillería, presencia de fugas, el estado de la pintura, etcétera. Vemos que no hay fugas, vemos que no notamos ningún calentamiento extraño, ninguna zona que tenga un calentamiento extraño. Puede ser útil si nos llevamos un pirómetro o nos llevamos una cámara termográfica, una pequeña cámara termográfica. A veces algunos mecánicos lo que llevan es en el teléfono móvil una aplicación, una cámara termográfica que es muy baratita, unos 500 euros, pero que permite hacer una lectura rápida de temperaturas en la carcasa de la multiplicadora y también en el generador, en el eje principal, en los rodamientos. Vemos en qué estado se encuentran las pastillas del freno. Queremos ver la capa de ferodo que tienen las pastillas de freno del rotor, y comprobamos ahora el aceite de la multiplicadora. Vemos que
La multiplicadora no tiene espumas, tiene un color razonable, etc. Esto lo vemos por la mirilla del nivel. Vemos también que desmontamos el sensor magnético, la cala magnética, y al desmontar tenemos que ver que no hay partículas retenidas. Si empezamos a ver muchas partículas, eso quiere decir que algo está generando partículas metálicas y que necesitará de una verificación posterior. Comprobamos presiones y es un buen momento para tomar una muestra de aceite para análisis. Hay un punto concreto para tomar la muestra de aceites, normalmente está en el filtro, y también tendremos que tener en cuenta el protocolo de toma de muestras para que la muestra sea representativa del aceite que hay dentro. Vamos a irnos ahora a verificar esa ausencia de espumas en el aceite, verificamos el estado en el que se encuentran los filtros de aceite, cambiaremos en el caso de que el estado de los 3 filtros que tiene la multiplicadora, filtro de aceite en línea, filtro de aceite riñón y filtro de aire, pues comprobamos que esos filtros están en buen estado, y si alguno no estuviera en buen estado, pues tendríamos que cambiarlo. Lo normal es abrir, ver cómo está y tomar la decisión que corresponda. Comprobamos que el filtro riñón funciona correctamente, incluso poniéndolo en marcha manualmente. Comprobamos también la bomba eléctrica. Es una bomba que nos va a subir aceite al refrigerador para tener una refrigeración adicional. Pues comprobamos que todo eso funciona correctamente. Si tuviéramos que hacer un análisis de vibraciones, esto tendremos que ver si esta instrucción procede o no procede. Si tenemos un sistema online de vibraciones, esto no tenemos que hacerlo. Si no tenemos un sistema de vibración online, pues cada vez que subimos será conveniente tomar una muestra de la firma vibracional y comprobar si el nivel de vibraciones es correcto. Esto tiene su complejidad, con lo cual a veces no es en esta inspección donde hay que hacerlo y hay que hacerlo en otra inspección. Comprobamos en la pantalla que las temperaturas de devanados del generador son correctos. Si es necesario que engrasemos manualmente el generador, lo haremos, los rodamientos del generador. Si no, pues lo hará un sistema automático. Verificamos el apriete de pernos en multiplicadora y en generador, también en el caballete del rodamiento principal, y si analizamos vibraciones offline, será un buen momento para analizar esas vibraciones. Recordemos que no podemos estar en el aerogenerador con el aerogenerador en marcha, con lo cual el análisis de vibraciones, en el caso de que esto lo tenga que hacer el técnico que sube a hacer la inspección, que no es nada normal, tendremos que instalar nuestros sensores, salir de allí del aerogenerador, poner el aerogenerador en marcha, dejar el equipo grabando, mantenerlo funcionando una media hora y después subir a ver cómo han ido las vibraciones. Vamos a realizar una inspección visual del transformador seco, si es que tiene transformador seco en la parte de arriba. Si es transformador de aceite, normalmente estará en la parte de abajo. Y comprobaremos el sistema de orientación de giro góndola, haciendo un giro completo y comprobando que en ese giro no hay saltos, no hay ruidos anormales. Echamos un vistazo a los motorreductores que se encargan de ese giro. A veces son 2, a veces son 4, a veces son 6, a veces son 8. En algún caso no es tan normal, se mide el consumo de estos motores. Hacemos una inspección visual del sistema de frenado del giro de góndola, que bloquea la posición del giro de góndola, activando estos frenos y comprobando que efectivamente no vemos ningún ruido extraño. Recordemos que este freno, tanto el freno del rotor, freno del giro góndola, como el sistema de pichado de palas, de orientación de palas, se mueven con aceite hidráulico proveniente de la centralita, con lo cual de todos esos latiguillos tendremos que ver que no hay fugas, que no hay ninguna situación que consideremos anormal. Si es necesario engrasar el sistema de giro de góndola manualmente, lo haremos, si no verificaremos que el sistema automático está funcionando correctamente. Hay que engrasar pues, el contacto de piñón con la corona. Verificamos el estado de todos los sensores que tiene la máquina. Tenemos que llevar un listado de estos sensores para ver que esos cables pues, no presentan ninguna situación anormal y que los sensores están sujetos, no están rotos, sueltos, desmontados, no están golpeados, están en su posición correcta.
verificamos la transmisión de la instrumentación de datos, es decir, todos los datos que transmiten información, pues vemos en el PLC que efectivamente recibimos y que no hay ningún sensor en fallo. Verificamos también en el armario donde está el PLC que no hay ninguna tarjeta en fallo y verificamos el estado general que presenta el armario de instrumentación y control donde está instalado el PLC y las tarjetas acondicionadores de señal. Y esto sería la inspección trimestral, que habitualmente se hace con carácter semestral, no trimestral, que ya os digo que a nosotros no nos convence eso. Vamos a ver qué cosas hay que hacer anualmente. Ya entramos en la inspección de palas, que debería ser una inspección anual, aunque algunas empresas prefieren hacerlo con una periodicidad mayor, haciéndolo pues cada 3 años o dividiendo el parque en 3 e inspeccionando solo una parte cada año. No nos parece una buena costumbre, parece una costumbre mucho más acertada inspeccionar las palas una vez al año. Vemos el estado exterior del buje. Comprobamos en esta inspección anual que el buje no se encuentra manchado, se encuentra íntegro, sin elementos sueltos o rotos o desmontados. Vemos el estado de pintura de torre, buje, góndola y vemos en todas las soldaduras que presenta la torre, mediante una inspección visual rápida, que no hay nada, ninguna grieta, ningún comportamiento anormal. Vemos incluso las manchas que pudiera haber que nos revelarían pues entrada de algún fluido, salida de algún fluido o presencias de corrosiones. Verificamos el buen estado de la toma de tierra y medimos la resistencia puesta a tierra. Tiene que dar una resistencia inferior al valor que nos recomienda el fabricante, habitualmente 20 ohmios. Verificamos en la zona inferior el buen estado de la cartelería e identificaciones. Abajo, como es una sala de media tensión, pues tendremos que tener una serie de carteles, las maniobras cardiorrespiratorias, el de las 5 reglas de oro, la señalización de que se trata de una celda, de un sistema con riesgo eléctrico. Verificamos el funcionamiento de todas las alarmas visuales y sonoras que pueda tener el aerogenerador. Verificamos bandejas y conductos de cables e incluso el cable que baja desde la góndola, verificamos la integridad. También verificamos la iluminación interior de la góndola y verificamos que todos los equipos de la góndola tienen las etiquetas identificativas, placas de características y que todo esto está en buen estado. Realizamos una inspección visual del interior del buje, marcas de apriete de pernos de pala, comprobamos el buen estado superficial del eje principal y verificamos marcas de apriete en la tornillería del eje principal. Verificamos el estado de la bomba mecánica de lubricación, la bomba que va unida al eje rápido de la multiplicadora, y verificamos todas las conexiones en la caja de bornas del generador, desmontando incluso la tapa para ver que ahí no hay ninguna situación anormal. Vemos la resistencia de aislamiento de cables de conexión del generador, la resistencia de aislamiento de los devanados del rotor y medimos también la resistencia de los devanados del estator. Verificamos los cuadros eléctricos de la electrónica de potencia, que tienen que ver con el conversor, etc. Y verificamos también las escobillas y los anillos rozantes del generador. Verificamos también la puesta a tierra del generador, medimos resistencia de aislamiento de fases del transformador y realizamos una limpieza, aunque sea una limpieza muy básica, del transformador, lo cual implica que tendremos que cortar tensión del generador. Verificamos la toma de tierra también del generador, el sistema de refrigeración del transformador, que normalmente será con ventiladores, pues comprobamos que esos ventiladores los podemos activar manualmente y que no tienen ningún ruido, que están íntegros, que no tienen ningún ruido anormal. Verificamos el apriete de las reductoras del movimiento de giro de góndola. Normalmente ya no se comprueban los aprietes con una dinamométrica o algo así, sino que se ven si las marcas de apriete se han movido. Verificamos estado de pastillas, verificamos el sistema de frenado, verificamos en qué estado se encuentran los dientes de la corona del movimiento de giro de góndola
y verificamos el estado de cables y conexiones de instrumentos, verificamos que desde el sistema de control se pueden realizar las diversas maniobras, giro pala, giro góndola, la entrada y salida del bloqueo del rotor, etc. Y vemos que todas las alarmas pues, se reciben bien en el sistema de control. Comprobamos además la comunicación, pues vía teléfono, vía radio, comunicación con el centro de control, a ver si reciben bien todas las señales o tienen alguna situación de alarma. En cuanto al mantenimiento legal, hay dos sistemas que están sometidos a mantenimiento legal. Uno de ellos es el sistema de media tensión y otro de ellos es la baliza que tiene en la parte superior el aerogenerador para la indicación de la navegación aérea, ¿no? Entonces hay que comprobar que la baliza funciona correctamente, que la SAI alimenta correctamente esa baliza, incluso desconectando la corriente eléctrica para ver si se activa el sistema de alimentación ininterrumpida, y se hace la inspección anual y la inspección trienal del sistema de control. También las tierras, recordemos que están sometidas a un plan de mantenimiento legal. El ascensor, curiosamente, pues no está sometido a este plan de mantenimiento legal y es lo que nos recomienda el fabricante. Pues hemos visto en este vídeo cuáles son las diferentes tareas de mantenimiento que hay que hacer con carácter periódico. Hemos hablado de la trimestral, de la anual y de la legal. Pues todas estas tareas son las que tenemos que llevar a cabo si queremos tener nuestros aerogeneradores en perfecto estado.